Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa. Me da siempre mucho gusto platicar contigo, Marco. Hola, Ana Francisca, el gusto también es recíproco aquí analizando cómo quedó el presupuesto educativo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Cuéntanos. Mira, por un lado, para quien nos está escuchando, vemos cómo respecto a la propuesta original, sí hubo una resignación a la educación, de forma tal que se superó el recorte originalmente contemplado y hay un pequeño aumento para todo el financiamiento educativo de 0.8%, es decir, que el país va a invertir 1.1 billones de pesos para los diferentes ramos que se financian con las distintas bolsas en materia educativa. La distribución del presupuesto es la que preocupa porque, por un lado, hay un punto que es consistente con lo que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque en esa consistencia hay varias preocupaciones porque, por ejemplo, el tema de las becas. Sí. Es cierto, la presidenta ha enfatizado que iba a estar aumentando en las becas disponibles y así ocurre. Va a haber 131 mil millones de pesos para los 3 niveles educativos, sobre todo un aumento importante para las becas destinadas a la educación básica, en particular a lo que es la secundaria, esta beca Rita Cetina. Sí. El problema, para quien nos escucha, porque intuitivamente puede sonar que eso está muy bien, ¿no? Pero tenemos 3 problemas respecto a las becas. Uno, cuando uno observa cómo se han venido brindando las becas, uno ve con preocupación, por un lado, lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación, en donde le ha señalado a la propia Secretaría de Educación Pública el por qué tiene que dar seguimiento que realmente quienes están recibiendo las becas continúen estudiando. Sí. Segundo, cuando uno analiza quiénes son las familias que han sido las principales beneficiarias, aquí empieza el problema. Sí. Porque se ha observado que los hijos, las hijas de las familias más pobres del país, los que pertenecen en la distribución del ingreso a lo que se conoce como el primer quintil de la distribución, antes, con Peña Nieto, recibían 51.4% de las becas y ahora están recibiendo tantito menos, 51.2% del total de las becas que distribuye el gobierno. En cambio, los hijos, las hijas de las familias que están en el quinto quintil, que son las que pertenecen en la distribución del ingreso a las familias de mayores ingresos, ahí hemos visto un cambio sustantivo, porque antes solo tenían el 2.1% de las becas y ahora están recibiendo 35.2%. ¿Esto a qué se lo atribuyen, Marco? O sea, la beca Rita Cetina es una beca universal para todos los chicos y chicas que estén estudiando en una escuela pública en la educación secundaria. ¿Será que es más fácil llegar a entornos urbanos, quizá entornos más ricos y que la gente se informe, se inscriba y sea beneficiario de este programa y que quizá es más difícil llegar a otros entornos en donde generalmente están el porcentaje, digamos, de jóvenes, de chicos pues más pobres del país? ¿Será eso? Pues me gustaría pensar que eso pudiera ser la razón, pero con toda franqueza, cuando uno ve esta parte ineficiente en la distribución de las becas y el comportamiento de otros fondos también, por ejemplo, de las escuelas nuestra, uno observa una lógica más bien política que de política educativa. ¿Por qué? Porque si fuera de política educativa, la distribución de las becas busca detener la caída de la matrícula. Y la caída de la matrícula se ha venido cayendo a pesar de las becas. ¿Por qué? Porque uno de los temas que no corrige las becas y que confirman los estudios de abandono escolar y una encuesta que hace el INEGI que se llama la encuesta de acceso y permanencia escolar, es que los jóvenes, la principal razón por la que se van no es económica, es por la falta de interés, porque sienten que la escuela no es para ellos, no le está despertando la suficiente curiosidad y satisfacción para seguir estudiando. Úchale. Y aquí esto se corrige no con beca, esto se corrige con un problema sustantivo que tiene el sistema educativo, que es de aprendizajes. Y eso pasa por ayudar a los profesores, a las profesoras a prepararse mejor.
pero para la lana que se va para la capacitación docente, recibe otra vez un recorte del 28% y nuevamente respecto a lo que se está gastando este año, tenemos que solamente va a haber para el próximo 195 pesos por maestro, por maestra, para capacitar su labor en el aula. Así va a ser muy difícil mejorar los aprendizajes y hacer clases que sean realmente atractivas para los chavos, para las chavas y que sigan estudiando. Y peor aún, está el otro programa, que es el programa de la escuela es nuestra, que es este programa que hemos platicado en otras ocasiones, que manda dinero directo a las escuelas para que comités de papás y mamás decidan en qué se gastan y que la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado de manera preocupante al revisar los recursos, anomalías en más del 50% de las escuelas y que la SEP no puede dar cuenta en qué se gastaron, en qué obras específicas se invirtió el dinero. Y estamos hablando de 25,000 millones de pesos que ahora se van a dividir un pedazo, 15,000 millones para primarias y secundarias y el resto para la media superior. Entonces, uno observa con franqueza la parte de la asignación presupuestal y no se está poniendo donde se necesita para corregir los problemas educativos. Y finalmente, para quien nos escucha, hablamos mucho, escuchamos en semanas recientes cómo las diferentes universidades alzaban la voz porque la propuesta original traía recortes y después los diputados reasignaron el dinero para tratar de compensar a la UAM, a la UNAM y demás. 5,000 millones, ¿no? 5,000 millones. Exactamente. Pero, ojo, como bien dicen, el diablo está en los detalles. Porque cuando uno observa cómo quedó el presupuesto respecto a lo que están asignados, respecto a lo que se ha gastado este año, por ejemplo, en la UNAM en términos reales sí está recibiendo un recorte, porque está teniendo un recorte respecto a lo que se gastó para este año de 3.5%. El Poli trae un recorte de 3.2 y la UAM, por ejemplo, de 2.9. Y también traen recortes las universidades estatales. ¿Por qué esto es importante para quien nos escucha? Porque simultáneamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum está diciendo que, bueno, hay que garantizar la gratuidad de la educación justo universitaria y que va a aumentar los espacios para que más chavos estudien. Pero si tú le estás recortando el dinero a las universidades y además les prohíbes que sigan cobrando cuotas de recuperación o por servicios como los exámenes extraordinarios o la titulación, pues los ahogas presupuestalmente y entonces no hay forma de garantizar más espacios para los chavos que quieran seguir estudiando. Oye, es ahí donde empieza la contradicción. Sí, ¿y por qué no estamos viendo las voces de los pues de los rectores, de las rectoras, públicamente hablando al respecto? ¿Será que creen que quizá en la negociación tranquila y no pública pueden ganar más? Digo, no sería nada nuevo, no, de ahora ni de antes, pues no quiero decir que sea particularmente de gobiernos de Morena, pero ¿será por eso? Pues yo creo que tienen la esperanza que una vez que se ha aprobado el presupuesto, saben que durante el año la Secretaría de Hacienda tiene discrecionalidad para reasignar recursos y a lo mejor ahí pueden lograr una reasignación. Asumo que es también la misma apuesta que está ocurriendo, por ejemplo, respecto al CENTE, porque si uno observa el dinero que hay para la capacitación docente y el CENTE fuera realmente comprometido con sus agremiados para mejorar su preparación, le estaría diciendo a la autoridad que es inaceptable un recorte del 28% para este rubro, pero también pues está guardando silencio. Asumo que en tiempos de mayoría tan abrumadora legislativa de Morena, pues ven que la estrategia de alzar la voz no sea la más adecuada y tratarán de negociar, asumo, en lo oscurito para ver si recuperan algo de lo perdido. Bueno, pues así está la situación, así está el panorama. Vamos, y además, fíjate, creo que es importante el tema de las becas. Rita Cetina, nada más por último. Por ahí hay gente que dice, qué horror, que haya... No, a ver, qué bueno que hay una beca, que seguramente ayuda a muchísimas familias, chicos y chicas que están en la educación secundaria. La promesa es que todos los estudiantes que estén en educación pública van a tener una beca
al final del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Pero creo que a todos nos convendría, pues esto, controles, maneras de entender cómo se está repartiendo, digamos, esta beca, si regresan, si los chicos y las chicas se quedan más por tener la beca o no, o sea, digamos, evaluar el programa social. Es ¿no? que justo nadie está en contra de las becas. Las becas, en primer lugar, tienen que ir a quienes más las necesitan. Tú tienes que focalizar para poder, Pues sí. No tienes recursos ilimitados. Si tuviéramos recursos ilimitados, pues sí, démosla universal sin ton y son. Pero entonces, si tienes recursos escasos, destínalos primero a quienes más lo necesitan. Segundo, garantiza que realmente se vayan a beneficiarios que sí estén estudiando, evita los Pues sí. problemas de corrupción y de clientelismo para que entonces el objetivo de evitar el abandono escolar se logre y los aprendizajes se potencien. Pero pues si la lógica es una lógica más bien político-electoral, pues entonces todos estos supuestos se van por la borda y otra racionalidad es la que opera. Ya. Bueno, pues ahí está. Gracias, Marco.